Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a Sócrates Serrano, protagonista justamente de la catira del general. Bueno, bienvenido, amigo Cela. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con tenemos al ustedes. Camilo José Cela de ficción. Oye, pero qué bien, parece que les está yendo sumamente bien esa obra, ¿no? Estupendo, estamos muy contentos. Cuéntanos un poco de la experiencia de ustedes con las presentaciones y eso. Ha sido interesantísimo porque originalmente cuando, debo decir además que comparto créditos con mis compañeros, con Gonzalo Bellutini, que interpreta a Laureano Vallenilla Lanz, Juan Carlos Ogando, que hace un personaje estupendo, interpreta a Marcos Pérez Jiménez, y a Jan Vidal, el hijo de Javier y gran actor, talentosísimo también, que interpreta a un gallego que trabaja en Palacio Miraflores que se llama Francisco Paco Ogando, ¿no? Que representa a toda esta población de inmigrantes españoles que vinieron a Venezuela. En aquel momento del auge, del año 53. En ¿no? el año 53, ¿no? Ha sido interesantísimo. Sobre todo gallegas, los gallegos, ¿no? Muchísimos españoles y muchísimos gallegos, así es. No, y resulta muy interesante que todo eso está basado en hechos reales, ¿no? Totalmente. Lo que hizo Javier Vidal pues, fue tomar realmente el hecho histórico y él ficcionó el encuentro de estos personajes en función, por supuesto, a toda la documentación histórica que existe alrededor de este tema. Pero el detalle del encuentro es, digamos, la propuesta que hace Javier, que es interesantísima. Cuando nosotros originalmente leímos la pieza, nos conectamos inmediatamente, nos encantó la historia, pero estábamos un poco preocupados porque decíamos, wow, hay tanta información histórica que cómo va a ser el público para digerirlo. Claro. Pero Javier es muy hábil también en su propuesta escénica y en la dirección de la pieza y ha hecho una propuesta sumamente fresca y se ha convertido esto como en una especie de, él lo llama neosainete histórico, ¿no? Pero que ya conocemos la calidad de Javier, la calidad absolutamente. De Javier. Entonces la obra pues tiene todo este componente informativo, histórico, interesantísimo y adicionalmente pues tiene una cosa muy fresca y muy rica, sobre todo que le da el personaje de Paco, que es el personaje que interpreta Jan Vidal, que es este gallego que se va enterando de todo lo que va sucediendo con el proceso de contratación de la novela y va develando un poco la realidad de todo lo que sucede, ¿no? Es muy en la Caracas de los años 50. Claro. Exactamente. Que nosotros hemos hecho programas, hemos llamado la Belle Époque de Caracas. Sí, señor, Sí, esa fue la Belle Époque. Pero tú tienes una facilidad increíble, chico, para poder hacer toda esa obra hablando como un gallego. Cuéntame dónde viene eso. Bueno, cuéntanos un poco de dónde vienes tú. Bueno, mis padres, inmigrantes ambos, y por eso me conecto tanto con esta pieza, que vinieron a hacer, digamos, vida en Venezuela y por supuesto, se enamoraron de nuestro país y ha sido, digamos, el proceso de todos los inmigrantes que vinieron acá a Venezuela, ¿no? Mi madre española, mi padre chileno, descendiente de español con croata. Imagínate. Sí, mi madre nacida en Asturias, criada en Galicia, y siempre yo tuve cierta facilidad para los acentos desde pequeño. Sin embargo, pues mi gran miedo con este personaje de Camilo José Cela era caricaturizar mucho el personaje, que no perdiera su sentido de la realidad, porque además Camilo José Cela es un personaje imponente y sumamente, digamos, arrogante en su manejo, famosísimo en sus entrevistas por los desplantes que le hacía, por cierto, a los periodistas en algunas oportunidades. Y por sus frases. Y por sus grandes frases. Como aquella cuando recibió el premio Nobel. Exactamente. Y se refirió a la reina de Suecia, ¿no? Que no se puede decir aquí. Que no se puede decir en cámara, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, bueno, entrevistas sonadísimas y cosas que hizo en entrevistas. Y así fue hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Pero totalmente, ¿no? La entrevista famosa que le hizo una periodista de televisión española, donde le dice, bueno, díganos usted alguna anécdota que quiera compartir y por qué usted es tan reconocido. Entonces él, pues, dijo, bueno, pues yo soy muy famoso por absorber grandes cantidades de agua por el ano. Entonces, claro, bueno, la misma reacción que acabas de tener ahora en este momento fue más o menos la que tuvo la periodista, ¿no? Entonces, fue una cosa como, ¿pero qué me está diciendo usted? Sí, tráigame tráigame ahora mismo una palangana que yo se lo demuestro ahora mismo para que usted vea. Claro, los periodistas se quedaron como, bueno, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué es esto, no? Como otra periodista, por ejemplo, que lo entrevistó a las orillas de una piscina y le hizo una pregunta que a él le pareció un poco tonta y entonces él la empujó a la piscina, ¿no? Y bueno, obviamente pues la periodista comenzó a gritar y entonces le dijo, venga, que le ayudo, venga, a ver, que le doy la mano. Y se acercó a ella y entonces pues cuando la tenía por la mano la volvió a lanzar a la piscina otra vez. Es que este tipo de personajes medio excéntricos que corren el riesgo de pasar a la historia por ese tipo de cosas en vez de por su calidad
intelectual, ¿no? Claro. No es el caso de Cela, pero No, podría ocurrir. No es el caso de Cela, un personaje sumamente polémico, interesantísimo. Además, un gran escritor. Un gran escritor, y cuento todas estas anécdotas porque fue una de las cosas que me conectaron más con él cuando empecé a investigar sobre él, porque un poco mi inquietud era, bueno, ¿cuál faceta de Cela voy a mostrar acá? Dentro de la historia que describe Javier, obviamente, vemos a este Cela muy interesado en escribir esta novela, muy interesado en conocer sobre la venezolanidad, pero claro, siempre deja entrever el tema de que hubo un espacio de conveniencia y que esta seducción por el poder, representado por Marcos Pérez Jiménez, fue algo que realmente lo conectó muchísimo, ¿no? Pero finalmente fue contratado por el régimen y por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Claro, Esto no invalida su obra, Claro. pero digamos el tema Sobre todo en aquel momento, ¿no? sobre todo en aquel momento. Entonces la ética Y y de la por moral. medio estaba Doña Bárbara Gallegos, el tema del llano, un poco la gente, bueno, decía, esto es contraponer a Gallegos, a Doña Bárbara con la catira, ¿no? Y efectivamente hay Y que había elementos tomados incluso de Doña Bárbara, ¿no? Exacto, el nombre de la catira. El nombre de la catira, sí. El hecho de que sucediera en el llano, hay referencias concretas. Ahora, el objetivo de la obra, tal como lo ves tú, que eres un participante, bueno, protagonista fundamental de toda esa pieza, ¿tú crees que está orientado a destacar el valor de Cela, o simplemente fue ficcionar un acontecimiento histórico, o quieres algún tipo de mensajes ahora? Yo creo, y esto es algo que Javier, digamos, ha descrito en todos los procesos de ensayo, fue muy claro con nosotros en eso y también lo he dicho en varias entrevistas, pues esto forma parte de lo que él llama la trilogía del poder, de los gochos en el poder, porque pues esta es la tercera obra que él escribe sobre ese tema. La primera fue Diógenes y las camisas voladoras. Diógenes Escalante. Exactamente, sobre Diógenes Escalante. La segunda fue Compadres, y esta pues es que versa sobre esta historia particular, pero obviamente alrededor de Marcos Pérez Jiménez. Yo creo que obviamente está este interés allí, que Javier lo ha manifestado abiertamente. Sin embargo, es muy interesante el efecto que crea en el público el personaje de Marcos Pérez Jiménez. La gente se conecta inmediatamente con el trabajo que hace Juan Carlos Ogando, que es el actor que lo interpreta, nuestro compañero, que lo hace estupendamente bien. Yo digo que es un personaje muy sexy. A mí me tocó la peor parte, porque me tocó interpretar al personaje más antipático de la historia. Te iba a decir, sí. El más arrogante, el más duro, el más antipático. Entonces, yo estoy en escena casi toda la obra y Marcos Pérez Jiménez está a escenas contadas de la obra, pero apenas aparece la gente, se enamora del personaje, Claro. se ríe con él, se entusiasma, se conecta. Y se recrea esa época, ¿no? Y recrea la esa Caracas época esa tan extrañada y tan gran querida. desarrollo de Sí. la ciudad. Así es. Yo creo que Javier, y un poco el objetivo de todos nosotros ha sido, bueno, mostrar este espacio de la historia que nos sirve en este momento tan importante de país para reflexionar Claro. sobre lo que hemos sido y sobre lo que podemos de alguna manera reconocer de nosotros mismos y de nuestra identidad mirando al pasado. Hay cosas que efectivamente se repiten, hay elementos cíclicos en nuestra historia y hay elementos de nuestra identidad que siempre están marcados Así y que es. aparecen en momentos particulares. Entonces mirar hacia atrás y ver cómo personas en aquella época quizás pensaban que era el final de la venezolanidad, las personas que estaban en contra del régimen de Marcos Pérez Jiménez, pensar que esos eran los últimos días de la posibilidad de la libertad de Venezuela, y comparar eso con la sensación que tienen muchas personas en este momento, Claro. que piensan que quizás este es el límite y hemos perdido a esa Venezuela que vivíamos, por ejemplo, en los años 80 o en los 90. Es interesante como contraste. Es Porque interesante ver que hemos vivido muchas veces al límite y sin embargo hemos superado la situación, ¿no? Y que tenemos una característica como venezolanos que es interesantísima e importantísima, que es la resiliencia. Si los venezolanos somos capaces de luchar ante la adversidad, de llegar al límite y de superarnos a nosotros mismos y seguir adelante, así es. a pesar de que a veces no tenemos la memoria suficiente como para aprender de los errores. Claro. Pero lo que sí es cierto es que somos sumamente resilientes y aguantamos mucha mecha, como se Sí. diría coloquialmente, ¿no? Mucho más de lo que de lo recomendable. De lo recomendable. Así es. Entonces, yo creo- Sócrates, y en tu personaje, recreando la Caracas de esa época, de los años 50, sí. ¿cómo te sientes? ¿Cómo visualizas Fue la Caracas de difícil aquel para momento? ti, fue difícil para ti además interpretarlo. Sabes que... Porque tú distas mucho de ser antipático y pedante. Gracias. Bueno,
al principio mi miedo principal era, por un lado, el acento, que a pesar de que yo tengo cierta facilidad para interpretar los acentos, yo no quería que fuera exagerado y había que darle naturalidad y fluidez. Porque además Camilo José Cela abre la pieza y la abre de manera contundente, ¿no? Entonces trabajé mucho el tema de la repetición desde el acento y lo revisamos entre todos los compañeros de la obra. Javier fue un monitor importante en ese tema, ¿no? Y el otro elemento fue, bueno, pues el hecho de recrear cosas que realmente habían sucedido, y ahí tengo muchas referencias a mi mamá, que llegó a Venezuela justo después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Pero esta mirada del inmigrante sobre la venezolanidad y sobre esa Venezuela de esa época, que era una mirada, bueno, los españoles cuando llegaban se enamoraban de la luz de este país, señor. ¿no? Se venía a hacer la América, como se decía. Se venía a hacer la América. Y es un verde que cuando uno viaja a Europa y vuelve, te das cuenta que es distintísimo al verde europeo. Exacto. El verde de nuestro follaje, de nuestra naturaleza, les impacta mucho. Así es. Para mí, digamos, el principal reto fue darle verdad a este personaje colocado en este acento tan engolado, porque además Cela es un personaje sumamente engolado, arrogante, que hablaba de una manera muy particular, y diferenciarlo particularmente de Carlos Gardel, que es el personaje que acabo de interpretar en El día que me quieras. Entonces busqué trabajar un poco también el tema físico, que quizás no reproduje exactamente digamos, el caminar de Cela, pero busqué darle una caracterización inspirada en algunos videos que vi sobre él, ¿no? Pero ha sido muy interesante el proceso y ha sido muy rico ver cómo el público se conecta con estos elementos históricos y se conecta con esa Caracas amada y odiada, ¿no? De ese periodo entre el 52, Sí. 53 y 58. Y cómo al final de la obra, cuando cuando se cuenta la historia de lo que pasó después, cuando Marcos Pérez Jiménez se va, cuando a Camilo José Cela le deben el pago final porque se retrasan los pagos de la Así es. contratación, y cuando Paco dice que pues, montó una ferretería porque cuando volvió a España no era ni español ni venezolano, era un extranjero en tierra extraña, como dice una frase de la obra, ¿no? Ver cómo el público se conecta con esos tres elementos, ¿no? Con la nostalgia de eso que perdimos, con la esperanza de que esa dictadura cayó y que forma parte de un ciclo de la historia, ¿no? Y cómo los emigrantes se conectan con esa identidad perdida en el espacio y en el tiempo, que también sucede, ¿no? Es Claro. decir, mis tíos y mi madre pues me lo comentan, ¿no? O sea, Claro. no soy ni de aquí ni de allá, aunque me siento más venezolana que española, pero estoy como en el medio de esas dos aguas, ¿no? Mira, no sé si felicitarte más por lo que nos han contado, porque el que no la haya visto tiene que irla a ver definitivamente, de la obra y de tu desempeño allí, que creo que todavía te felicito más por la manera tan espectacular y tan fluida y tan interesante como has presentado todo aquí. De verdad, Muchas gracias. te Y lo además, agradezco mucho. Sócrates, ¿cómo se despide Cela? En Pues- la Sí, obra? sí, tienes que despedirte porque ya nos queda medio minuto, pero te lo regalamos. Pues quiero decirles que la catira es en mi intención un canto arrebatado a la mujer venezolana. También a la tierra venezolana, por eso pues os invito a ver la catira del general en el trasnocho cultural, pues estamos los viernes a las 6 y los sábados los domingos a las 5 de la tarde, vamos. ¿Qué más me queda que...? Pues allá iremos. sí. Tenéis que ir, Allá hombre. iremos. Los espero. Bueno, muchas gracias, Sócrates. Vamos a la pausa y regresamos.